Señoras y señores, déjenme contarles, sean bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Gracias por estar aquí con nosotros en el último video del día de hoy. Vamos a hablar acerca de unos temas que están pasando alrededor de México, señoras y señores. Hay muchas noticias más que obviamente no nos dan los videos para hablar acerca de todos los temas que están pasando en México. Por eso te invito, amigo suscriptor, que si tienes material me lo envíes a mi correo electrónico para así hablar de los temas que más te interesen a ti. Así que comenzamos, señoras y señores. Pues Hacienda alista 2 denuncias más en contra de Rosario Robles. El día de ayer platicábamos, amigos suscriptores, del caso de José Antonio Meade, que un juez lo desvinculó pues de este caso de Rosario Robles que todos conocemos y que además muchas veces hemos platicado, hemos charlado en este canal acerca precisamente de la ex titular de la Sedesol y todo este embrollo de la estafa maestra de la cual se le está acusando, señoras y señores, y en este momento hay investigaciones. Pues el día de hoy Hacienda alistó otras 2 denuncias. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, informó que alistan 2 denuncias penales más en contra de Rosario Robles, la ex titular de Sedesol y Sedatu. Algo que el día de ayer yo dije que era completamente injusto, que al haber declarado Rosario Robles que Enrique Peña Nieto y José Antonio Meade tenían conocimiento de las cosas que estaban pasando, de las cosas de ahí sospechosas que estaban pasando dentro de la administración, también se debió haber investigado a José Antonio Meade y por lo consiguiente al expresidente de México, Enrique Peña Nieto. Pero ya vimos, señoras y señores, que esto no pasó. Vimos que pues José Antonio Meade se liberó de todo este asunto. Y ahora a quien más le van a cargar la mano es a Rosario Robles. He leído mucho sus teorías y sus comentarios que me han dejado en diferentes videos. Algunos me comentan que esta es una cortina de humo, me dicen ustedes. Otros también en la caja de los comentarios me dijeron algo que yo también les compartí en el video anterior. Que José Antonio Meade, el día que se vio o que vieron o que captaron que estaba saliendo de Palacio Nacional, fue a pactar pues su libertad en este caso. Es una teoría, no queremos acusar a nadie. Ojo, cabe destacar, porque luego me están insultando y me dicen, es que tú eres del PRIAN, es que a ti te pagan chayote. Ya nadie en este tiempo paga chayote para empezar. Y además, no somos del PRIAN, decimos las cosas como son, te guste o no te guste, y compartas o no compartas, nosotros solamente exponemos la información. Es más, respeto tu decisión y también respeto a los que me dicen que soy del PAN, del PRIAN, que soy chayotero, que soy del PRI. Está bien, respeto su decisión, pero pues la cosa no es así. La cosa solamente es que informamos las cosas pues, que están pasando alrededor de México. Pues bueno, señoras y señores, así explicó que hasta ahora, en total, presentarán 3 denuncias en contra de la exfuncionaria del sexenio de Enrique Peña Nieto, de las cuales una ya fue presentada y faltan otras 2. Pues bueno, yo solamente estoy esperando en qué momento, pues también se anuncia que van a meter denuncias en contra del expresidente de México, que al ser presidente debiste haber tenido conocimiento de algo tan grande como la llamada estafa maestra, ¿verdad? O al menos de que había inconsistencias en las dependencias. Pues bueno, señoras y señores, además dijo que se está analizando el caso de la venta de los terrenos federales para efecto de determinar el flujo de recursos y el posible beneficio económico para particulares en prejuicio del Estado mexicano. Sobre la decisión del juez de control del caso Robles de no vincular a José Antonio Meade, el ex candidato presidencial, quien reemplazó a Robles en la Sedesol, Santiago Nieto, dijo que respetaba dicha resolución. Y claro, ahorita van a decir que bueno, pues el tema, pues si el juez dice, pues yo voy a respetar. Lo mismo si le preguntan a Andrés Manuel López Obrador, va a decir, oh, pues el juez dijo y así pues al final tomó la decisión, así que respetamos a las dependencias. Por un lado está bien, por otro, para mí, yo sigo insistiendo que si Enrique Peña Nieto y José Antonio Meade tenían conocimiento de tales hechos, también debieron haber sido investigados. Pero bueno, ya eso es mucho pedir.
a las dependencias que a leguas con estas decisiones se ve que hay corrupción aún y que esto no va a cambiar. Pero bueno, en otras cosas también el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que ya investigan a funcionarios por impunidad en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que ya también hablamos acerca de este tema, en donde se presentó que hubo muchas cosas erradas en las investigaciones y en el caso. También hablamos de las personas que fueron liberadas, que estaban vinculadas ante tal hecho que ocasionó obviamente un paro nacional y que va a quedar marcado en la historia. Pues el presidente de México informó que la Fiscalía General de la República ya abrió una investigación contra funcionarios públicos que favorecieron la impunidad en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, que para mí es algo que yo sí apoyo, el hecho de que, oiga, se hagan investigaciones acerca de todo lo que pasó, porque obviamente, claro que hubo impunidad, obviamente, claro que hubo señalamientos de culpables, solamente pues para sacar un resultado y para, entre comillas, tener a la ciudadanía calmada, pero al final de cuentas, nunca hubo un resultado el cual pues todos los mexicanos, o al menos las personas, familiares, padres de estas jóvenes estudiantes desaparecidos, estuvieran conformes o estuvieran de alguna manera pues al menos tranquilos con la decisión o con la respuesta que había dado el gobierno de México. Pues bueno, el caso es que ahora con Andrés Manuel López Obrador se va a analizar, se va a investigar este tema, se va a ver qué es lo que pasó y ojalá que ahora sí el gobierno federal, no como pasó con Enrique Peña Nieto, que solamente se inventaron un montón de historias tontas para tratar de tener al pueblo en calma, pues ahora sí se llegue a una resolución o una respuesta que al menos consuele a los padres de estas personas o estos estudiantes desaparecidos, que obviamente pues nada los va a consolar, ¿verdad? El hecho de perder un hijo, pero ojalá que ahora sí se hagan las cosas bien y esta investigación pues saque resultados positivos. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios. Igual y puede que las investigaciones no sirvan para nada, así que vamos a ver qué es lo que pasa y qué es lo que opinas tú acerca de este caso, porque lo más importante es lo que tú opines. Yo solamente te dejo saber la información y lo que está pasando en nuestro país. En otras noticias, señoras y señores, AMLO se reúne con el presidente del Consejo de Defensa. Así es, señoras y señores, déjame contarte que Andrés Manuel López Obrador se va a reunir con el presidente del Consejo de Administración de Fenómeno Económico Mexicano, José Antonio Fernández Carvajal. La reunión se lleva a cabo el día de hoy en las oficinas de Palacio Nacional, señoras y señores, y es muy probable que lo que se hable pues se va a dar pues el día de mañana en la conferencia matutina. Ya vamos a estar viendo porque es un tema muy importante, sobre todo cuando se trata del fomento económico. Sabemos que el Producto Interno Bruto solamente creció 0.01% y el crecimiento así ya en un término real es de 0.00%, es decir, no creció absolutamente nada. Entonces todo lo que tenga que ver con algún crecimiento económico o alguna inversión económica nos interesa. Así que el día de mañana vamos a ver qué es lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de eso en su conferencia mañanera. En otras noticias, algo que me llamó mucho la atención y por eso se los quiero presentar. Dice, México aún con mala imagen en el mundo por la violencia, dice AMLO. Y es que, señoras y señores, afirmó el presidente que todos los días está preocupado, entre comillas, y ocupado en resolver el problema de la inseguridad en México. Pues reiteró que pues no se ha podido avanzar como quisiera en este caso de la violencia, o que es el principal reto que tiene su gobierno. Fue lo que dijo. Y es que ya en mi opinión personal, independientemente de lo que diga el Ejecutivo Federal, yo puedo decirte que la violencia en México en este momento hemos visto todos los mexicanos que ha crecido, ha aumentado. No solamente lo estamos viendo nosotros, no solamente lo estamos percibiendo de esta manera y podemos decirlo, sino que los números, las encuestas, los datos también favorecen a que la violencia ha crecido de manera desproporcionada.
y esto le guste a quien le guste, porque he escuchado y leído muchos comentarios de gente que apoya la cuarta transformación, de diputados, de youtubers que dicen que esto de la violencia y de los números que se están inflando en cuanto a este tema solamente es un invento de la oposición para perjudicar la imagen del nuevo presidente de México, cosa que es totalmente errónea. Claro que no es un truco ni un invento de la oposición para modificar o de alguna manera afectar la imagen que tienen muchas personas o muchos mexicanos hacia el presidente de México. La violencia es algo real, algo que se puede ver todos los días. Muertes, asesinatos, pues directamente hacia personas ya señaladas. Las cosas que estamos viendo, como el caso de Coatzacoalcos y esta quema a este bar. Miren, señoras y señores, muchas cosas más que se están dando. La muerte de periodistas es algo que está no solamente en este gobierno, sino que empezó desde Enrique Peña Nieto y desde antes. Pero en el sexenio de Enrique Peña Nieto es donde hubo una explosión y muchas protestas por precisamente este tema. Ahora en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador también ha crecido pues el asesinato a periodistas, un tema que ha quedado en impunidad y un tema que aún no se encuentran culpables y pasa a veces desapercibido, pero es algo real. La censura ahí está, señoras y señores. Si ustedes dicen algo dentro de los medios, sobre todo en los medios tradicionales, las cosas están muy pero muy gruesas. Así que el presidente Andrés Manuel dice que pues es un reto para su gobierno y que cabe destacar que a nivel mundial México se ve con una mala imagen por la violencia y que además pues el día de hoy en la inauguración de un evento pues señaló que va a luchar todos los días por erradicar la violencia en México. La pregunta de este video para ti, querido amigo suscriptor, querida amiga suscriptora, ¿tú crees que el nuevo gobierno de México y el presidente Andrés Manuel López Obrador logre de alguna u otra manera bajar los números en cuestión de violencia? ¿Crees realmente que las estrategias del nuevo gobierno federal de alguna u otra manera logre que los números o los datos de asesinatos en México baje? Esa es la pregunta que yo te hago el día de hoy en este video. Déjame saber tu respuesta. ¿Confías en el nuevo gobierno de México o crees que los números van a seguir en aumento todos los días? Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios. Yo me voy, te envío un abrazo antes de irme y te recuerdo, suscríbete a este canal si no estás suscrito y envíame todo tu material a través de mi correo electrónico serviciosmultimedia.spl@gmail.com. Y recuerda, te envío un abrazo, nos vemos el día de mañana con mucha más información.